¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y recuerden que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Andrés Osa, co-founder y CTO de Mudango. Andrés es ingeniero civil informático de la Universidad Católica de Chile y luego de trabajar en Bancard emigró a los Estados Unidos para estudiar un MBA en Harvard. Durante sus estudios en Harvard desarrolló Mudango junto a Roberto Picón e Ignacio Navarrete y actualmente dirige el equipo de tecnología y producto en Mudango. Andrés, muy bienvenido a Revolución Circular. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por tenerme acá. Es un gusto estar compartiendo con ustedes, así que entusiasmado de esta conversa y de las cosas que pueden ir saliendo. Y para nosotros también es algo extremadamente interesante siempre ver nuevas startups, nuevas innovaciones, particularmente chilenas, que están entrando en nuevos nichos de mercado, pero siempre con la innovación y con la sostenibilidad dentro de su ADN. Pero Andrés, antes de entrar en materia y para poner un poco de contexto, te agradecería que nos contaras qué es Mudango y cuáles son sus principales servicios y beneficios. Buenísimo, vamos entonces. Mira, Mudango es una startup de PropTech y logística. PropTech es un concepto que básicamente quiere decir negocios inmobiliarios y con tecnología. Y en el fondo, bajo esa definición, nosotros tenemos hoy día dos principales servicios o negocios. El primero, que fue nuestro servicio inicial con el que empezamos este emprendimiento, es un marketplace que funciona algo así como un Uber de mudanzas. Entonces nosotros ayudamos a miles de familias, personas, pymes, negocios, etcétera, que necesitan una mudanza a organizar, a cotizar, a coordinar todo a través de una aplicación web súper amigable, súper intuitiva. Y después conectamos a esos clientes, a esas personas, familias, etcétera, con una red de camioneros que trabaja con nosotros y que se conecta a nuestro sistema, que sigue en el fondo nuestros procedimientos para entregar el mejor servicio posible al mejor precio posible. Entonces, ese es el negocio con el que partimos, que es un negocio más de logística en el fondo. Y después nos fuimos dando cuenta de que muchas de las personas y familias que necesitaban una mudanza también necesitaban una solución de espacio, una bodega. Y ahí fue, después de escuchar a muchos clientes que nos pedían ayuda con esto, fue que nos animamos y nos metimos en este negocio más inmobiliario, que es del rubro de las PropTech. Y ahí lo que nosotros hacemos es ofrecer un servicio de bodega moderno, ¿cierto? Digital, una experiencia mucho más atractiva, mucho más cómoda. Es un servicio de bodega a domicilio, en el que los clientes no tienen que ir a la bodega y ellos después quedan con un inventario digital, con su lista de ítems y todas las cosas que guardaron, con fotos, etcétera, y pueden pedir las cosas de vuelta o agregar cosas nuevas, y todo siempre a domicilio y apoyado con esta misma red de camioneros que trabaja con nosotros en el negocio de las mudas. Entonces son dos negocios súper complementarios que se van como nutriendo, y al final nosotros conocemos a los usuarios y adquirimos a los clientes en un negocio, pero después los invitamos también a participar del otro y se van generando estas sinergias entre los dos. Así que súper interesante, muy entretenido, y ahí te vamos a contar un poquito más también de cómo ha sido la escalada de los dos negocios en los distintos países. No, y lo que es súper interesante y lo que nos encanta en Revolución Circular es justamente, bueno, este concepto de PropTech, primera vez que lo escucho y lo encuentro fascinante, pero es justamente el cómo intervenir industrias que quizás son consideradas maduras a través de las tecnologías de la industria 4.0 y generar una disrupción, ¿no? Y usar de manera eficiente estos recursos que yo creo que vamos a entrar un poquito más en detalle a lo largo de la entrevista de cómo están utilizando y optimizando estos recursos que son cada vez más valiosos y escasos. Pero antes quiero volver un poquito a la historia porque el camino que ustedes siguieron lo encuentro extremadamente interesante y puede ser también de mucha inspiración para los jóvenes emprendedores que nos escuchan en Chile y en América Latina. ¿Cómo nace Mudango? Buenísimo, sí, Mudango nace, bueno, nosotros con Roberto y con Nacho, que son mis otros co-founders, siempre estábamos como buscando formas de agregar valor, de emprender, donde podíamos ver alguna oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y desde ese punto de vista, con esa perspectiva en el fondo, empezamos a investigar ciertas industrias donde creíamos que quizás las cosas se hacían de la misma manera durante mucho tiempo,
o donde no había tanta innovación, quizás no había tanta creatividad, y en el fondo se podían hacer las cosas diferentes, apalancadas también con tecnología. Y ahí empezamos a mirar el mundo de la logística y hicimos un doble clic en el caso de uso más particular, que es el de las mudanzas. Y ahí nos dimos cuenta que no solo los clientes, sino que también los camioneros mudanceros tenían una serie de problemas y dolores que con tecnología, con innovación, con quizás miradas más frescas, se podían hacer las cosas diferentes y mejor. En particular, por ejemplo, los camioneros son súper buenos en hacer el servicio mismo de la mudanza, pero les cuesta un montón vender, les cuesta un montón manejar el marketing, y resulta que al final hay muchos camioneros que tienen el camión parado la mitad de la semana y ellos lo que más quieren es tener clientes, en el fondo. Entonces, sumarse a una plataforma como Wango les beneficia mucho y les permite tener ese flujo constante de clientes que los ayuda a tener un mejor negocio. Y por el lado de los usuarios, con tecnología se puede agregar mucha más transparencia, más trazabilidad, puede ser mucho más seguro, más confiable y además, obviamente, con una experiencia digital más cómoda que hoy día prácticamente todos ya se acostumbraron a tener ese tipo de experiencia en todos los servicios y productos que vamos consumiendo. Y fue así un poquito como nos fuimos metiendo y obviamente como todo emprendimiento, como toda startup, al principio hay una serie de desafíos de hacer las cosas diferentes en un rubro que no ha cambiado durante décadas, pero con empuje ahí, con el empuje de todo emprendedor y con obviamente el apoyo de todo el equipo que fuimos construyendo y con desarrollo de buenas tecnologías que puedan escalar, fuimos superando esas etapas y logramos armar el negocio en Chile, después nos fuimos a Colombia, después a México, que ha sido súper entretenido y súper interesante también. Pero el gran mensaje definitivamente es mirar, ¿no? Estas industrias maduras que quizás no han sido muy impactadas por la innovación y la tecnología y empezar a repensar los modelos de negocio, pero siempre me imagino, Andrés, respaldado por data, ¿no? Cuando uno empieza a analizar estas industrias y ve números, es mucho más fácil después tomar la decisión. Yo he notado que el tema de la mudanza de la bodega, de las bodegas, ha sido una tendencia que ha ido en aumento. De hecho, hay hasta programas de televisión que son extremadamente entretenidos, particularmente en Estados Unidos. Pero te quería preguntar, ¿cuáles son algunos datos interesantes sobre estas dos industrias, estas dos actividades de la mudanza y del bodegaje que nos puedas compartir, ya sea a nivel nacional, latinoamericano o global? ¿Cuál es el impacto, cuál es la tendencia que ustedes están viendo a lo largo de las distintas economías y geografías? Sí, perfecto. Mira, te voy a dar dos datos y después te los voy a explicar. El Perfecto. primero es 5 por y el segundo es 10 por, ¿ya? Uno sobre mudanza y el otro sobre bodega. Son datos nada que ver, pero bueno, ahora te los voy a explicar. 5 por es la diferencia de precios que uno a veces encuentra en el servicio que te ofrece un mudancero en el fondo tradicional. Y fue lo que nosotros, al investigar la industria, vimos en el fondo. Nosotros dijimos, ok, si yo fuera un cliente, haría tal y tal y tal y tal cosa, cotizaría, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta que habían precios que eran 5 por de diferencia y que no se entendía muy bien por qué eran esas diferencias, por qué unos cobraban más, unos cobraban menos, qué drivers había de esa diferencia de precio. Y por eso yo te digo, con tecnología se puede entregar mucha más transparencia, mucha más visibilidad al cliente y al final puedan tomar una decisión mucho más tranquilo de que están eligiendo bien. Así que ese fue un dato súper impactante al principio cuando lo miramos. En el de bodega es un dato nada que ver, 10 por, te dije yo, y eso es el crecimiento que ha tenido la industria de las bodegas en Estados Unidos en los últimos 10 años. 10 por de crecimiento en 10 años. Es Increíble. increíble el crecimiento que ha tenido el sector de las bodegas en Estados Unidos como uno de los mercados más importantes, pero también en Latinoamérica se ha visto en el fondo como ese catch-up se ha ido dando, sobre todo en los últimos años. Entonces, ha sido muy interesante estar en medio de una industria tan dinámica, de tanto crecimiento, donde hay muchas cosas pasando y al mismo tiempo ser uno de los agentes que mete un cambio diferente y una perspectiva diferente de hacer las cosas, generando como un doble dinamismo en el fondo entre crecimiento natural de una industria que ya está súper establecida y al mismo tiempo un approach diferente, más tecnológico, más disruptivo. Así que Excelente. ahí hay dos datos interesantes por motivos diferentes, pero interesantes también. Interesante dato, el 5 por definitivamente llama la atención y cuando uno habla y escucha de repente la democratización que permite el acceso a la tecnología, claramente esta es una de las razones, ¿no? El poder ser mucho más transparente, mucho más democrático a la hora de que las personas puedan acceder, pero claramente, como tú dices, con todos los datos sobre la mesa y el 10X.
nada que decir. Yo creo que es una tendencia que está increciendo no solamente en Estados Unidos, Sí, sino que a nivel mundial. Pero como tú decías, colocándonos siempre en los zapatos del cliente. sí. Si yo agarro mi celular o mi computador y quiero hacer una mudanza o necesito acceder a bodega, ¿cómo opera Mudango? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo nos invitas a que podamos usar tu plataforma y este software Perfecto. disruptivo? Buenísimo. Mira, Modango funciona como una aplicación web, es decir, es una aplicación a la que tú accedes desde tu navegador del celular o desde tu computador en el fondo. Entonces, entras a mudango.com y ahí, dependiendo del servicio que tú quieras cotizar o contratar, te vamos a ir guiando de manera automatizada con Sofía. Sofía es un robot experto en mudanzas y bodegas y te va en el fondo conociendo, te va preguntando ciertas cosas claves para entender realmente cuál es el servicio que tú necesitas y qué diferencias pueden tener tu mudanza con la mudanza quizás de un amigo tuyo o de un vecino tuyo o de un familiar tuyo. Porque al final cada familia tiene sus particularidades y cada servicio es un poco diferente. Entonces tuvimos que construir un producto que pudiera entender esas diferencias de tal manera de uno, darle el precio correcto al cliente para que considere esas diferencias y dos, permitir que después se pueda coordinar ese servicio como corresponde y que el cliente al final del día tenga una experiencia de 5 estrellas, que es lo que nosotros apuntamos. Entonces, primero hablas con Sofía en el fondo, en todo este proceso de cotización, va respondiendo algunas preguntas muy importantes que al mismo tiempo sirven para educar al usuario, porque tú vas entendiendo, entonces por esto quizás mi precio va a ser diferente a lo que yo pensaba, o esto es una complicación o una consideración que mi servicio requiere y yo en verdad no lo había ni siquiera pensado. Entonces se van educando y guiando al cliente y se le entrega una cotización ahí en línea en tiempo real, tal cual cuando uno, como uno pide un Uber, que al tiro uno sabe el precio, acá lo mismo. Y ahí se pasa en el fondo a la etapa en la que el cliente tiene que considerarnos, analizarlo, pensarlo, discutirlo con su familia, etcétera. Y cuando ya toman la decisión, se pasa a la siguiente etapa, que es un chat de coordinación eh, automatizado, medio híbrido, te diría yo, como 80% automatizado, con un poco de apoyo humano también, para asegurarnos de que todo salga bien y para estar siempre ahí atento al cliente cuando nos necesita. Y ahí se terminan de coordinar todos los últimos detalles para que el servicio, ya sea de mudanza o de bodega, salga perfecto. Y al final un servicio que se coordina bien es un servicio que después se ejecuta bien, ya sea con los mudanceros que trabajan con nosotros en nuestra plataforma o ya en la operación misma de la bodega, en los facilities de la bodega misma en el fondo. Entonces un producto que está pensado en el fondo para ir acoplándose a lo que el cliente necesita eh, y que toma problemas del mundo real y los sube al mundo digital en el fondo. Entonces, nosotros nos hemos transformado en una suerte de expertos en ver problemas físicos del mundo offline y después llevarlos al mundo online, que es el mundo donde nosotros en el fondo decimos que ese mundo nosotros lo controlamos, ahí nos sentimos cómodos y podemos hacer que las cosas pasen en el fondo. Entonces tomamos situaciones offline, las llevamos al mundo online y las dejamos funcionando impecable para que el cliente al final del día tenga la mejor experiencia posible. No, excelente. Yo ahora me imaginaba en situaciones que he tenido de mudanza, claro, uno ni siquiera sabe por dónde empezar, ¿no? Cómo conectarse. Esto que te vaya guiando paso a paso realmente es fácil para el usuario y mucho más entretenido, ¿no? Me imagino que la experiencia de los usuarios ha Exactamente, sido en ese resulta hasta sentido, ¿no? entretenido, sí, 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 tal cual. Oye, Y gracias a Dios se ha ido dando así, y uno puede mirar las evaluaciones de los clientes en Google, por ejemplo, y efectivamente uno va viendo que llegan las 5 estrellas repetidamente, es un orgullo de todo el equipo. Hay mucha gente acá que trabaja con nosotros del área de desarrollo, la gente de atención al cliente, gente de ventas, y todo en el fondo trabajamos en conjunto para darle una gran experiencia al cliente, lo más escalable y automatizada posible y ojalá de 5 estrellas. lo que nos describes y que vemos a lo largo de estas ya 5 temporadas de Revolución Circular es cómo la tecnología, una vez más, ayuda a generar disrupción en industrias maduras, pero en el corazón de todo esto está el buscar utilizar los recursos de manera eficiente, sostenible y responsable. Y esto que se logra a través de la tecnología va absolutamente en esa línea. Y aquí vamos al tema central de nuestro podcast y que lo vimos muy bien reflejado en la página de Mudango, que es este compromiso que
que ustedes tienen con el Mm, desarrollo sostenible. Yo, yo, sí, yo partiría desde la definición del producto, ¿no? Porque ya optimizas la operación de una industria que era madura, pero ustedes van un paso más allá y tienen un desafío que se llama cero plástico. ¿Nos podrías contar cómo es el compromiso de la sostenibilidad de Mudango y cómo están avanzando en este desafío cero plástico en una industria donde se requiere, por lo demás, sí, mucho uso de este tipo de materiales para el embalaje, ¿no? sí. Mira, en Moango nosotros tenemos un equipo que se llama el Green Team y que está siempre buscando distintas maneras de aportar esta mirada a todo lo que hacemos en el fondo. Y en ese equipo hay gente de todas las áreas y en el fondo gente que tiene mucha pasión con estos temas y empuja y empuja. Y así han salido muchas iniciativas a nivel producto, a nivel empresa entera y varias cosas también que tenemos como en la mira para seguir ejecutando en el tiempo. Entonces, un ejemplo muy concreto en el fondo, de economía circular o sostenibilidad a través del producto de Moango tiene que ver con los servicios que nosotros hacemos entre ciudades. Nosotros desarrollamos un producto que permite compartir el camión con distintas personas para que el camión vaya lo más lleno posible y en el fondo ojalá que vaya un puro camión y no vayan Claro, tres camiones separados buenísimo. y ahí en el fondo se ahorra un montón en términos de contaminación y además es beneficioso para el usuario, ya el usuario paga un menor precio. Lo mismo para que este camión que ya fue, por ejemplo, de Santiago a Puerto Montt, consigámosle, ok, un cliente que venga de Puerto Montt a Santiago, en el fondo, y que ese mismo camión ya tenga su vuelta asegurada, de tal manera que no sea otro camión de Puerto Montt el que termine viniendo a Santiago y al final hayan dos retornos vacíos por cada lado, en el fondo. Entonces, ese es un producto que lo lanzamos cuando nos fuimos a Colombia, que es un país que tiene muchas ciudades grandes que se conectan harto en el fondo, y después lo aplicamos a todos los países y ha sido súper exitoso. Y tenemos así un montón de otras iniciativas. En el largo plazo, lo que más nos encantaría es poder ayudar a los mudanceros a que tengan camiones eléctricos, por ejemplo. Y Claro. ir trabajando junto a ellos para ver cómo hacemos esa transición desde los camiones tradicionales a combustión hacia camiones eléctricos que contaminan muchísimo menos. Eh, Así que hay un montón de cosas. Ha sido súper interesante también a medida que vamos incorporando gente más joven al equipo cómo empujan esto así, pero con toda la energía y en verdad es un placer trabajar con gente así y iterando estos productos y sacando adelante estas innovaciones. Como tú señalas, las nuevas generaciones, aunque tú eres muy, muy joven, están realmente, llevan en el ADN la sostenibilidad y la economía circular. Y ya que hablaste de la economía circular, que es el concepto fundamental de revolución circular, ¿qué tan importante es la circularidad para Mudango? Y no sé si han desarrollado o si lo ven en el futuro la reutilización de materiales. Me imagino también Sí, ciertas infraestructuras que utilizan optimizando estos viajes pueden ser sí. reutilizadas o reposicionadas. ¿Existen experiencias como esas? Sí, por ejemplo, mira, las cajas es algo que se usa un montón, obviamente, en todo servicio de mudanza o de bodega. Y ahí nosotros tenemos dos iniciativas hoy día que atacan ese problema. Uno es arrendar cajas permanentes en el fondo, en vez de estar todo el rato comprando y botando la Claro, basura, cajas que son desechables. Entonces nosotros tenemos un set de varias cajas y se las vamos ofreciendo a los clientes, ellos las arriendan por 1 o 2 días, después las buenísimo. devuelven y ahí hay mucho menos desecho. Y lo otro es reciclar las que, para los clientes que igual prefieren terminar usando las cajas de cartón, reciclarlas y ahí les ofrecemos ir a buscarlas y después nosotros nos hacemos cargo de que se reutilicen o que finalmente se reciclen cuando ya no pueden seguir funcionando. Entonces, como decía antes, distintas iniciativas en todo tipo de áreas de la empresa, pero siempre intentando meter estos conceptos en el día a día de la empresa para que efectivamente pasen las cosas que necesitamos que pasen para cuidar nuestro planeta y mejorar, porque estamos al día bastante con ese tema. No sabes lo satisfactorio que es escuchar a emprendedores jóvenes chilenos el generar modelos de negocio que confluyen, ¿no? Que hacen que confluya la tecnología de la industria 4.0 con esta visión de la economía circular y haciéndolo en esta industria tan interesante que es la mudanza. Pero no solamente me quiero quedar ahí, sino que el otro servicio que ofrecen, que son las bodegas, también está siendo desde una visión absolutamente
distinta y novedosa. En qué consiste? ¿Cuáles son los beneficios para el cliente? Y de nuevo, si yo me pongo como usuario, ¿cómo opero con Mudango para poder acceder a este servicio y cuáles serían los beneficios que obtendríamos? Perfecto. No, mira, este servicio de bodegas es de verdad lo mejor. Así yo he sido usuario de bodegas tradicionales y es bastante, como usuario, la experiencia es bastante dolorosa, porque en el fondo uno no solo tiene que hacerse cargo de toda la mudanza, etcétera, sino que además cuando ya está todo listo, tenéis que ir con el camión a la bodega, estar ahí con ellos, esperar que descarguen todo, para poner tu candado, etcétera, y después volver a tu casa finalmente después de como 1000 horas de trabajo ahí. En cambio, nuestra experiencia es completamente diferente. Está pensado para que el cliente nunca vaya a la bodega. Ellos pueden ir si Maravilloso. quieren, pero en verdad no es necesario, para nada. Entonces, un mismo mudancero de Mudango va a tu casa, se hace cargo de todo, embara las cosas, etcétera, carga el camión, y ahí se acabó tu día. Ya quedaste desocupado, listo, despreocupado. Este camión va a nuestras bodegas y ahí desembara las cosas en nuestro facility en el fondo. Se hace un ingreso del inventario, se sacan fotos, se anota todo en el sistema, etcétera, y después cuando ya está listo te llega a ti una notificación, tus cosas ya están en la bodega, estas son todas las cosas que tú guardaste, cuando las quieras de vuelta, cosa de pedirlas y listo. Entonces es un modelo bastante diferente, mucho más digital, mucho más de acorde a los tiempos de ahora en el fondo, en que Claro. la gente quiere despachos cómodos, rápidos, baratos, etcétera, etcétera. Entonces, yo que he sido cliente del modelo tradicional, elegiría el modelo moderno, pero todos los días. Definitivamente, definitivamente. Todo lo que sea ganar tiempo y no tener que hacer estos desplazamientos, definitivamente. Me imagino cuántos clientes ya estás ganando mientras escuchan el programa. Para las personas que nos están escuchando y viendo y ya quieren utilizar Mudango, ¿en qué países ya están operando? Nosotros estamos hoy día en Chile, Colombia y México. Y muy Buenísimo. contentos por cómo nos han recibido cuando nos fuimos a Colombia y por cómo nos han recibido cuando nos fuimos a México. Así que si alguien está escuchando desde allá, le mandamos un saludo muy grande desde Mudango. Y la verdad ha sido una experiencia increíble esta expansión internacional, poder conocer esas culturas, poder conocer esos países, la gente que hemos ido sumando al proyecto, los equipos en el fondo que hemos ido armando. De verdad ha sido, de toda la experiencia que yo personalmente he vivido en el fondo como cofundador de Mudango, conocer otro país, conocer su gente y conocer su cultura y en el fondo oye, poder llevar mi idea a otro lugar, eso yo creo que ha sido de los highlights, pero por lejos. Maravilloso, y no, y mandamos un saludo a todas las personas revolucionarios y revolucionarias circulares que nos escuchan mucho desde México, Colombia, Chile. Yo no tengo duda que se van a seguir expandiendo por el resto de América Latina, pero definitivamente Mudango está ofreciendo una alternativa que es mucho más cómoda, mucho más moderna y mucho más sostenible. Andrés, hablamos del rol de la tecnología que es fundamental para poder optimizar, para poder recabar data, para poder utilizar los recursos nuevamente de manera sostenible. ¿Qué rol está jugando para ti, para el equipo fundador y para todo el equipo de Mudango este cambio de paradigma tecnoeconómico que es la cuarta revolución industrial? ¿Cuál crees que es el impacto que está teniendo? Y se me estaba yendo una pregunta sobre las bodegas. ¿También existe esta capacidad de optimizar por ejemplo, el transporte en el servicio de las bodegas, la optimización de usar un camión para los distintos traslados? Sí, ahí bien cortito la segunda pregunta. Sí, efectivamente se coordina todo para que ojalá salga un camión de la bodega y poder optimizarlo si es que van a lugares Exacto. parecidos, etcétera, etcétera. Eh, y con respecto a la primera pregunta, el rol de la tecnología, o sea, para nosotros es clave. Nosotros somos una empresa tecnológica, o sea, ese es nuestro ADN y como el punto de vista desde el cual partimos. Ok, hagamos tecnología, ¿tecnología en qué? En ABC, pero tecnología en el fondo. Entonces, lo que nosotros buscamos es crear un producto tecnológico que le permita al cliente autoayudarse, autogestionarse, comprender de manera súper intuitiva y amigable todo lo que necesita y poder ir ejecutando los pasos del servicio que quiere contratar, que es un servicio complejo, como puede ser una mudanza o un servicio de bodega,
y por lo tanto siempre quizás va a tener un toque humano, como te decía antes, Claro. pero el ADN y el 90% ojalá que sea en el fondo apalancado por tecnología y entregando escalabilidad, que eso es lo que toda startup busca, poder abrir más operaciones y más operaciones con el mismo equipo a través de, en el fondo, automatizaciones y escalabilidad. Eh, y En, con en- respecto ya como a más grande, o una mirada más grande fuera de Moango, sobre esta revolución que tú dices, sabes cosa de ver lo que pasó con ChatGPT en este último mes y tanto, exacto. que ha sido una locura y eso está recién partiendo. Todavía ni siquiera hemos visto lo que miles de emprendedores y creadores, innovadores van a poder hacer con eso. Entonces, se vienen años muy interesantes, donde una tecnología como esa y varias más similares que van a ir saliendo, se va a usar no solamente por los players grandes, y ahí vamos a ver las rivalidades clásicas quizás, mostrando cosas interesantes, sino que también por los emprendedores más chicos como nosotros, como otros, y que van creciendo y arman unos negocios que después pueden ser muy grandes en el fondo. Entonces va a estar muy interesante y todo al final va a terminar siendo en pos del cliente y del usuario, como tú dices, que es lo que importa. Que es lo que importa realmente. Y justamente te iba a hacer una pregunta respecto de ChatGPT que realmente ha sido una sorpresa, ¿no? Bueno, una sorpresa con muchísimas décadas de trabajo, pero que este Claro, 2023 también promete que va a ser una explosión. Yo me imagino en las PropTech y todo emprendimiento o industria que tiene mucha relación con el usuario final, la inteligencia artificial es una herramienta sí. fundamental. ¿Qué rol está jugando con ustedes en Sofía y en todo lo que están desarrollando hacia adelante? Sí, es una herramienta fundamental y la clave, de nuevo, tiene que ver con lograr escalabilidad y lograr en el fondo que Exacto. lo que ya sabes hacer y que puedes hacer con un equipo, poder después llevarlo a millones de personas. Para nosotros, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la postventa, con la resolución de preguntas que puedan ir saliendo, de diferentes como situaciones que se van dando con los clientes, poder entregarle una respuesta rápida a tiempo al cliente, apalancado con tecnologías como ChatGPT, es increíble en el fondo. Entonces, eso por un lado. Después, todo lo que tiene que ver con marketing, hay una serie de cosas que se pueden ir escalando más y más y más con esta tecnología. Y ahí nosotros estamos recién empezando a probarlo. Eh, y vamos a ver qué más va saliendo, pero en el fondo es early days, así que está muy interesante. Muy, muy, muy temprano y definitivamente que también va a ser un impacto muy, muy grande todo el mundo de la sostenibilidad de la economía circular, donde ya estamos viendo, de hecho, en este mismo podcast, casos espectaculares que están cambiando la forma en que vemos, consumimos y pensamos dentro de la economía y del planeta. Andrés, eh, ¿qué tips nos puedes compartir para todos quienes quieren mudarse o necesitan urgentemente seleccionar bodegas? ¿Cómo nos conectamos con Mudango o cuáles son algunos datos que también facilitan el trabajo de ustedes? ¿Cómo ayudamos a las personas que nos ven y escuchan desde hoy, Chile, Claro. Colombia y México, en el futuro desde otros países? Buenísimo. Sí, mira, yo te diría que un servicio que se coordina bien es un servicio que sale bien, entonces que lo hagan ojalá con algo de anticipación. Mucha gente a veces llega 1 o 2 días antes del servicio, igual funciona, pero funciona con menos estrés si es que es una semana antes o 2 semanas antes. Entonces, ahí 2 semanas antes del día que lo necesiten, una semanita antes, se meten a moangold.com, cotizan, etcétera, después pueden coordinar con más calma. Porque al final del día es la mudanza de tu familia entera, Claro, o con tus amigos, con quien sea que vivas. Entonces, la idea es partir tu nueva etapa con buenas sensaciones, es un momento que es importante para la siguiente etapa que están empezando. Entonces, hacerlo con un poco más de tiempo ayuda harto, va a salir bien igual si se hace encima, o sea, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo de un día para otro o incluso el mismo día, pero es mucho más estresante y la idea es que sea una linda etapa que después genere buenos recuerdos y no que sea un momento tan estresante como muchas veces se exacto. dice que la mudanza es uno de los momentos más estresantes de la vida. Sí, claro. Generalmente eso es porque la coordinación se hizo quizás un poco apurado. Entonces, moango.com, ahí los vamos a atender con Sofía de la mejor manera posible, con un precio transparente y súper súper justo y atractivo, y con una experiencia digital donde van a tener todo un flujo en el fondo con notificaciones, con un chat con su asistente virtual y en el fondo una experiencia como la que los usuarios hoy día esperan tener en todos los servicios que contratan. Así que
que Excelente. confíen en Mudango, se metan y coticen. Y lo mismo para las bodegas, ¿no? ¿Qué tienen que estar Exactamente. mirando cuando están buscando un servicio de bodega, los clientes o los usuarios? Mira, ahí en general estos servicios hay un componente de precio que es súper importante. Así que no, que coticen, van a ver que nosotros somos muy atractivos en cuanto a precio. Y después viene, en el fondo, para disruptar un mercado es precio y experiencia. Entonces, tú tienes que ser muy atractivo en precio y muy atractivo en experiencia. Nosotros creemos que hemos logrado hacer las dos cosas. Entonces, métanse con confianza, coticen, van a ver que el precio es muy atractivo y después, probando el producto, también se van a dar cuenta que la experiencia, si nos deciden contratar, también lo va a hacer en el fondo. Así que, nada, que se animen a cotizar y a reservar con Moango y no se van a arrepentir. Buenísimo. Andrés, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos siguen en Chile, en América Latina y en todo el mundo a conocer más sobre lo que están desarrollando en Mudango? ¿Alguna página web, redes sociales que quieras compartir? Sí, sí, mira, nuestra página web es mudango.com y nuestras redes sociales tenemos @mudango_chile y lo mismo para los otros países, @mudango_colombia y @mudango_méxico. Así que ahí nos pueden seguir y vamos subiendo distintas cosas que vamos haciendo, algunas innovaciones del producto que van saliendo, cosas del equipo que hacemos nosotros para pasarlo bien mientras trabajamos también, y obviamente tips de los servicios y buenas prácticas y cosas que también van a servir como para ir guiando a los clientes. Así que ahí que Excelente, nos sigan y nos acompañen en este recorrido del emprendimiento que estamos teniendo y que ojalá puedan vernos ahí seguir creciendo y expandiéndonos. excelente. Desde Chile para el mundo, Mudango, Andrés Osa, muchas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. Muchas gracias por la invitación, Petar. De verdad ha sido un gustazo, así que muchísimas gracias. Muy amable Andrés y amigos, también muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.